Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan 8:11. Bienvenidos al episodio 353. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 15 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Y hoy vamos a hablar de la filosofía en la educación y en la vida pública. La filosofía, en el contexto de reflexión crítica sobre el mundo, sobre la existencia, ocupa un lugar casi desapercibido en la educación, en el ámbito pedagógico. Desde sus orígenes en Grecia podemos ver que las primeras academias o universidades las hicieron los griegos, ¿no? Hablamos de Platón, incluso hablamos de Sócrates con las primeras reuniones que tuvo con sus alumnos. Él no cobraba por enseñar y al no cobrar por enseñar, evidentemente no tenía la vida que tenían los sofistas, ¿no? Los sofistas cobraban a los ricos y les enseñaban el arte del oratorio, el arte de la palabra, del convencimiento, para que estos ricos pudieran participar en la vida pública o en este caso no es el Senado, si quieres, el Consejo, para que participen en el Consejo de Ancianos y claro, tengan esta vida política en las polis, ¿no? Entonces estos ricos ponían por encima sus bienes, no bienes, sino que ponían por encima sus necesidades o sus negocios o su fuente de riqueza arriba, y claro, hacían que los demás veamos ello como si fuera necesario. Me voy a explicar mejor ahora, ¿no? Por ejemplo, siempre doy este ejemplo, de todas formas ya habré escuchado, ¿no? Un rico que construye barcos, ¿no? Él construye barcos y claro, es rico y tiene una fábrica de barcos y toda su familia se dedica a construir barcos, ¿no? Tiene empleados y demás. Entonces los sofistas le enseñan el arte de la oratoria, de persuadir, y este rico va a los consejos de ancianos, va a las reuniones de las polis de los ciudadanos y dice que necesitamos más barcos porque nos pueden invadir los persas, nos pueden invadir los en fin. Y entonces ahí surge un tipo de llevar el bienestar personal o el beneficio personal y hacerlo pasar como un beneficio público, ¿no? Un beneficio común. Y claro, vemos esto en la actualidad de manera remasterizada, y vemos que grandes empresas compran en este caso a congresistas y hacen lo mismo, ¿no? Tienen este tipo de influencia en el gobierno y claro, les han pagado bien, van al gobierno y votan por una ley que diga, por ejemplo, que el día de mañana la leche de vaca puede ser leche de soya, pero que sea nutritiva, ¿no?
Es un ejemplo evidentemente muy, muy tonto, pero es un ejemplo que redacta muy bien lo que se está tratando de decir, ¿no? O que el día de mañana ya no van a entrar carros de subastas y solo van a entrar carros completamente nuevos del año actual. Entonces, y esto beneficia al que vende carros, ¿no? Y claro, en este sentido podemos encontrar miles de ejemplos donde los grandes corporativos utilizan a estos políticos para un beneficio personal, que evidentemente cuando el congresista lleva esta propuesta y convence a todos, lo hace ver como si fuera público, no lo hace ver como si fuera común a todos, con beneficio a todos, ¿no? Y claro, vemos que esto viene de Grecia, viene de la antigüedad, y es completamente interesante, ¿no? Es interesante porque podemos ver cómo en la antigüedad no ha cambiado mucho, han cambiado las formas, pero la naturaleza humana sigue siendo un misterio profundamente interesante, ¿no? Y claro, así como no ha cambiado mucho este misterio del hombre para lo negativo, tampoco ha cambiado para la verdad, para lo positivo, para la reflexión filosófica, para esta parte consciente de uno mismo, de conocimiento de sí mismo. Y claro, de la esencia no cambia, ¿no? Sigue siendo eterna, inmutable. Y claro, volvemos entonces a este diálogo platónico, ¿no? Y Platón evidentemente funda la academia, ¿no? Sócrates no cobraba, evidentemente Platón era adinerado, ¿no? Platón era muy interesante, este tipo le gustaba hacer pesas, entonces tenía la espalda ancha y era Platón, ¿no? Platón. Y claro, tiene esta particularidad, ¿no? Aunque muchos consideran a Platón como alguien que no tuvo hijos, y claro, no se le conoció a una pareja. Podemos ver que Platón tenía esta vida muy oculta, ¿no? Tenía esta vida muy en silencio. Y claro, Platón era muy interesante. Y funda la academia, y uno de sus estudiantes era Aristóteles, ¿no? Pero vemos cómo las escuelas se forman ya propiamente dicho con los sofistas, ¿no? Sofistas como Protágoras, y claro, Platón en la academia cuenta toda esta injusticia que se ha cometido con Sócrates, y evidentemente tienen este pensamiento no negativos a la política, pero sí algo limitado a los beneficios de una buena política, ¿no? Porque Platón decía, ¿no? Ya hablamos de esto el día de ayer, que el rey filósofo debería gobernar porque conocía la verdad y podía ser justo y podía actuar de manera equilibrada, de manera perfecta en cada situación, porque conocer el bien te hace bueno o te hace hijo del bien, ¿no? Y claro, Platón era alguien idealista, ¿no? Era idealista y tenía esta visión que no había heredado de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates, claro, hablaba de un tipo de surgimiento de las ideas, como el parir ideas, pero de algo que no era conocido por el estudiante, sino que era algo nuevo que se sumergía, que aparecía espontáneamente. Y evidentemente esa espontaneidad correspondía a la aparición no explícitamente lo dice el mundo suprasensible, pero evidentemente Platón lo interpreta de esa forma, ¿no? Y claro, Platón ya hace la línea del símil, hace el ámbito de la caverna para explicarnos un poco la realidad de cómo podemos entender el mundo, de una forma idealista, ¿no? Y claro, lo hace de forma
interesante que hasta el día de hoy sorprende, ¿no? Porque en el símil de la línea divide, ¿no? Divide entre el conocimiento epistémico y el conocimiento de doxa, ¿no? La episteme y la doxa, y más arriba está el bien, ¿no? Y claro, bueno, pero se le consideran estos dos, ¿no? Que corresponden al mundo suprasensible y al mundo sensible. Y esto se divide en dos también: el mundo de la opinión y el mundo de la creencia, ¿no? Después sigue el mundo de la creencia justificada, y evidentemente no acaba definiendo correctamente cómo se llega al mundo, bueno, cómo se sobrepasa al bien, ¿no? Cómo se conoce al bien, ¿no? Lo último que podemos llegar a entender de Platón es que el conocimiento es una creencia verdadera justificada, ¿no? Pero sigue siendo una creencia. Evidentemente, cuando se habla de episteme, ahí están las matemáticas, ¿no? Antes del bien. Entonces las matemáticas son esta creencia verdadera justificada, ¿no? Y sigue siendo creencia igualmente, ¿no? No podemos entender a profundidad la lógica de las matemáticas. Sí, estoy hablando mucho sobre la lógica de las matemáticas porque es algo muy interesante, ¿no? Es algo completamente expansivo para entender por qué había el tipo de idealismo que Platón había propuesto y por qué duró tantos años, ¿no? Evidentemente, Platón, bueno, Pitágoras también tenía su escuela, ¿no? Pero él tenía más que todo no una escuela, sino tenía un tipo de, no era una secta, ¿no? Era un tipo de organización que se diferencia de una secta porque esta organización cumplía ciertas normas que regulaban su comportamiento dentro de esta organización. Y claro, nosotros ahora le llamamos sexta, ¿no? Sexta, las sextas, que son movimientos coercivos que intimidan al individuo para que no salga del grupo y tienen características de manipulación y demás, ¿no? Pero en ese tiempo, evidentemente, esto era algo diferente a cómo entendemos nosotros las sextas. Y claro, nosotros ahora juzgamos y pensamos que los que hacemos filosofía no estamos en una sexta, ¿no? O los que nos gusta la ciencia pensamos que no estamos en una sexta. Todos estamos en un tipo de sexta cuando creemos cosas, ¿no? Por eso surge el escepticismo, ¿no? En contra de las sextas, de estos pensamientos dogmáticos. Y claro, en el escepticismo, incluso dentro de ellos también existen ciertos principios, ¿no? Que concuerdan y llegan a un punto de unión, y a un punto de unión y de acuerdo de no estar de acuerdo con personas dogmáticas. Entonces esta parte está muy mal, bueno, no voy a decir que está mal interpretada, ¿no? Porque sería muy soberbio de mi parte, pero voy a decir que hay que definir correctamente qué es una secta, ¿no? Hay que definir correctamente qué es una secta para no caer en que todo sería una secta si pensamos que es una manipulación, porque nosotros podemos culturalmente estar manipulados, ¿no? Y estar en una secta. Por ejemplo, los que miramos el fútbol podemos estar en una secta de fútbol, ¿no? Porque estamos manipulados a pensar que todo el mundo sabe de fútbol, o que todo el mundo está pendiente a las casas de apuestas, o estamos pendientes a la Champions League o al Mundial, ¿no? Y claro, cuando objetivizas algo como si todo el mundo lo debiera conocer por cultura general, ya estás en una secta, no estás haciendo un dogma. Evidentemente tiene otras características también que hacen que sea una secta mucho más fuerte y otra mucho más débil, pero el mismo principio sigue existiendo. Y claro, el problema no está en definir las sectas, está en las creencias, ¿no? Y volvemos a lo que Platón mencionaba, ¿no? Creencia verdadera justificada, que llegaba a ese punto, ¿no? Del conocimiento. Conocimiento es creencia verdadera justificada, pero sigue siendo una creencia, ¿no? Entonces la creencia se vuelve objeto de estudio de la filosofía, ¿no?
objeto de estudio de la filosofía, que luego Wittgenstein lo remasteriza, podríamos decirlo, y le agrega el concepto de certeza, ¿no? Certeza, que la certeza es aquello que no necesita justificación para que sea verdad, ¿no? Aquello que es tan obvio que no necesita justificación para que sea verdad. Y claro, la certeza corresponde a un grado más elevado de creencia, ¿no? Y claro, al entender la certeza podemos entender la creencia, y evidentemente podemos entender mejor este tipo de separaciones, este tipo de conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? Y claro, va a haber una diferencia entre certezas y va a haber una diferencia entre creencias. Va a haber una discusión también dentro de las certezas. ¿Qué pasa si, digamos, por certeza tú conoces algo, sientes algo y ves algo que tú no has visto, ¿no? Tienes la certeza de que esto es así y ya. Pero evidentemente esa certeza es tuya, entonces no corresponde a un tipo de certeza objetiva, ¿no? Hablamos de certeza subjetiva y de que es certeza objetiva. Dos tipos de certezas, entonces ¿por qué? Entonces tenemos que definir un grado más, ¿no? Tenemos que ir más arriba para identificar esta separación, ¿no? Esta creencia subjetiva, esta creencia objetiva que soluciona la certeza, pero esta certeza también tiene esta certeza subjetiva y esta certeza objetiva. Y claro, la filosofía va buscando esto. Evidentemente, como estábamos hablando de educación, podemos asociarlo con cómo vamos a educar de forma correcta, ¿no? Porque cada escuela se basa en una certeza de qué es lo mejor para el estudiante, ¿no? Entonces cada escuela tiene su forma de educar, ¿no? Tenemos a Platón, que era idealista y proponía su pensamiento. Luego tenemos a Aristóteles, que era más materialista. Bueno, él técnicamente Aristóteles era más formalista, ¿no? Y claro, se le asocia más al materialismo, pero él habla de metafísica, entonces habla de muchas cosas muy muy importantes, más formalista, ¿no? Y luego vienen los helénicos, ¿no? De la filosofía helénica. Y claro, hablamos de la filosofía helénica cuando el Imperio Romano va invadiendo a todo Grecia, a todo el mundo, ¿no? Y después viene la caída, ¿no? La caída de Roma, y hay una división. Entonces los griegos ya no son los griegos, sino que es una mezcla, ¿no? De griegos y macedonios, de griegos y egipcios, y claro, hay una combinación que hace que surjan varias escuelas, ¿no? Como el pierronismo, el escepticismo, también está esta escuela, el cinismo. Después está la escuela, permítanme acordarme, esta escuela la escuela estoica, el estoicismo, y claro, hay también la escuela, esta escuela de los placeres, bueno, la escuela de los placeres tampoco es el término correcto, ¿no? La escuela de los placeres moderados, ¿no? Y claro, todas estas escuelas tenían el epicureísmo. Entonces todas estas escuelas tenían una forma de enseñar correspondiente a un tipo de creencia, ¿no? Un tipo de creencia de cómo se debe vivir, de cómo debemos actuar, llevar nuestras vidas en el mundo que acontece. Y evidentemente cada escuela tenía una perspectiva diferente. Estaban los escépticos, que básicamente dudaban de todo y claro, no caían en un pensamiento dogmático. Después estaban los estoicos, que tenían este pensamiento de equilibrio emocional y de control, de autocontrol, muy importante para vivir una vida equilibrada. Luego estaban los epicúreos, tiene otro nombre. Bueno, vamos a decir los epicúreos, que hablaban de los placeres moderados y que se hicieron los epicúreos. Entonces tenían esta doctrina del placer moderado, ¿no? Y de una vida tranquila y no excediendo estos placeres, sino conociéndolos de forma normal, ¿no? Para tener una vida equilibrada. Y claro,
surgen estas escuelas y luego surge el cristianismo, ¿no? Como una escuela realmente muy interesante, muy profunda, que evidentemente tenía ya un tipo de institucionalidad impuesta por todo el Imperio Romano y claro, el cristianismo deja de ser una escuela y se convierte en algo mucho más profundo, ¿no? Se convierte en el principio de salvación, ¿no? Porque la Biblia, recordemos que tiene muchas copias, tiene incluso más copias que cualquier texto griego, ¿no? Tenemos la existencia de pasajes en distintas partes del mundo. O sea, esto es algo completamente que no lo ha podido hacer cualquier humano, ¿no? Hay personas que han muerto por decir que esta escritura es verdadera, ¿no? Aunque los han perseguido, han muerto ellos por mantener la palabra a lo que han visto, ¿no? Y claro, si fuera una historia de mentiras, no hubiesen muerto. Entonces, ahí la existencia del cristianismo, de todo lo que pasó, tenemos 50 y tantos mil copias, y claro, esto es demasiado, ¿no? De la Ilíada hay 400, incluso de Platón hay 300, o sea, hablamos de una comparación abismal, ¿no? Hace poco, no recuerdo bien todo, tengo esta memoria un poco interesante cuando está tranquila, ¿no? Y claro, había una exposición donde un compañero decía que todo era narrativo, ¿no? Toda la historia era narrativa, ¿no? No podíamos nosotros realmente conocer fidedignamente aquellas narraciones que se hicieron antes, ¿no? Y claro, decía que tenía no tenía esta propuesta, sino tenía esta descripción de que se mantenía todo en el ámbito narrativo, ¿no? La historia era narrativa. Y claro, había una posición en los históricos en esta disciplina de las ciencias sociales, que la historia, en que esa posición de narratividad, ¿no? Y claro, había cosas muy, muy interesantes también. Sin embargo, lo que quisiera rescatar es que hay muchas cosas en la historia que no son tan exactas como la Biblia, ¿no? La Biblia tiene este componente de similitud, de muchas copias, de personas que mueren por la escritura, que hace que realmente no sea narrativo, ¿no? Sino que sea un hecho mismo, ¿no? Y al narrativo, este formato narrativo de ver la historia, no corresponde a un hecho, ¿no? Sino corresponde a una narración. Y evidentemente él hablaba también de que habían posiciones en la actualidad, de que mantenían esta visión de que toda la historia era narrativa, ¿no? Y claramente con el video, con las fotografías que se convierten en la remasterización de los textos antiguos, o sea, de escribir lo que estaba pasando y tomar fotos de lo que está pasando, evidentemente no corresponde una gran diferencia, es lo mismo, solo con diferentes instrumentos. Entonces no podemos negar el hecho histórico de que la Biblia, todo lo que dice en la Biblia ocurrió, ¿no? Y la Biblia tiene similitudes con el Antiguo Testamento, tiene similitudes entre diferentes regiones donde se encontraban Biblias, que hace que sea completamente especial. Y claro, pasa de ser un tipo de escuela a ser un tipo de conocimiento profundo sobre la verdad misma, ¿no? Y claro, la verdad misma se manifiesta y llega a todos. Llega a todos, y claramente hay un tipo de traspasar el límite de la educación, ¿no? Se traspasa el límite de la educación y se llega a un punto de
de conversión, iba a decir, pero el término correcto sería un punto de conocimiento de una certeza. Y claro, y hablamos que antes se hablaba de las escuelas como creencia de cómo debíamos vivir, ahora pasamos a la certeza, ¿no? Y claro, la certeza la desarrolla Wittgenstein. También le estudian, bueno, no le estudian de forma formal, Frege y Russell, estudian ellos más bien la lógica de las matemáticas, ¿no? La lógica de las matemáticas y cómo esta lógica de las matemáticas puede influir en la lógica del lenguaje, ¿no? Entender la lógica del lenguaje, entender el lenguaje mismo, porque el lenguaje mismo corresponde al pensamiento, ¿no? Nosotros pensamos con palabras, no pensamos con el lenguaje, y evidentemente eso es lo que trataban de investigar. Y claramente la certeza se vuelve algo muy interesante de analizar, ¿no? En su libro Wittgenstein sobre la certeza nos habla de algo completamente revolucionario, ¿no? Él nos habla de las bisagras, ¿no? Cada contexto lingüístico es como una bisagra. Y claro, esta bisagra, evidentemente, correspondía a un tipo de unión que donde existía la certeza misma, ¿no? Y como la certeza es algo que no necesita justificación, evidentemente no necesita del lenguaje. Y claro, ¿cómo puede existir algo? Bueno, ¿cómo podemos tener sentido de una certeza sin usar el lenguaje, ¿no? Y hay un tipo de sentido ahí, ¿no? Cuando hablamos de sentido, si me van a escuchar más adelante o posteriormente, el sentido es tener conciencia de lo que te acontece alrededor tuyo, ¿no? Tener conciencia de qué está pasando a tu alrededor, ¿no? O, claro, dar sentido, no tener sentido. Y por eso antes hablamos del sentido que yo tengo es diferente al sentido que tú tienes, pero hay un sentido compartido, ¿no? Y claro, el sentido compartido lo denominamos estructuras institucionales simbólicas o estructuras simbólicas sin más. Sin embargo, este tipo de estructura simbólica corresponde a un tipo de sentido construido evidentemente y compartido por otros, ¿no? Pero no deja de ser un sentido. Y claro, hay muchos sentidos también que tenemos. O sea, me refiero a que muchas personas tienen diferentes sentidos de cómo es su vida, de cómo están ellos, de cómo viven ellos, de qué deben hacer. Que evidentemente es un universo, ¿no? Un microuniverso dentro de un macrouniverso que siempre está en correlación. Evidentemente pasaríamos a Leibniz y claro, lo relacionaríamos con Spinoza, pero lo que quería que se entienda es que la certeza corresponde a un sentido, ¿no? Existe en este tipo de sincronicidad perfecta en el sentido universal o macrocósmico y el sentido microcósmico donde se interceptan y se logra un sentido. Se logra la certeza. Y claro, entonces la certeza es algo muy interesante de analizar, ¿no? Y claro, no hay, bueno, ya vimos cómo el cristianismo se convierte en una certeza y sobrepasa lo que es la escuela, ¿no? Que la escuela siempre se basaba en creencia verdadera justificada o básicamente la creencia de cómo se debe educar a alguien en la vida para que le vaya bien o lo más beneficioso para el individuo, ¿no? Sin embargo, la educación que inició en Grecia se ha transformado, ¿no? Ya vimos cómo se transformó y ya no sé, en la actualidad evidentemente hay mucho desarrollo de la ciencia, ¿no? De la física, de la química, como disciplinas, las ciencias fijas. Y claro, de este modo la filosofía pierde ese sentido educativo
y muchas partes de Latinoamérica sacan a filosofía de los colegios, porque la filosofía se convierte en un puente entre lo personal y lo social, ¿no? En este puente que existe entre lo personal y lo social, o sea, entre el sentido microcósmico y el sentido macrocósmico, ¿no? Y buscar esta certeza, pero en este sentido mucho más abstracto, ¿no? En el sentido más básico de esto que hablamos sería darse cuenta de cómo influye lo social en él, y cómo lo social puede ser influido por él. Y claro, la formación del individuo corresponde a una convivencia colectiva, ¿no? Que se estudia con ética, con política, y claro, siempre la filosofía ha tenido este papel de hacer debates y debates públicos, y claro, esta herramienta que sirve para cuestionar, comprender, transformar la realidad que ocurre en los debates. Y claro, esto corresponde en beneficio para la sociedad, ¿no? Para una sociedad más justa, más consciente, más participativa, pero evidentemente si estas estructuras simbólicas, como ya hablamos, tienen un sentido de cómo funcionan ellas mismas, se convierten en un condicionante a que no haya certeza entre ellas, no haya esta unión del macrocosmos y el microcosmos en esta intercepción para la modificación de este sistema, ¿no? Porque ha adoptado un tipo de identidad, una identidad que se ha construido evidentemente con la bandera, con símbolos patrios, con todo el nacionalismo, ¿no? Con toda la identidad. Y evidentemente muchas veces se estanca, porque no existe esta intercepción entre la esfera personal y la esfera social, y que la filosofía promueve evidentemente. Y claro, la filosofía en el ámbito educativo cumple este rol, ¿no? Cumple este rol de hacer que los ciudadanos sean más críticos, más reflexivos, y claro, cultivar esta capacidad de cuestionar, de argumentar, de fundamentar las ideas frente a la realidad, frente a los otros, ¿no? Y claro, desde la escuela hasta la universidad, la enseñanza filosófica siempre busca esta dimensión crítica, esta dimensión formativa, esta dimensión práctica. Crítica porque permite al estudiante analizar supuestos, examinar ideas, evaluar la validez de los discursos, y claro, se fomenta la autonomía intelectual, la resistencia dogmática o de manipulaciones, y la dimensión formativa también aporta el desarrollo integral de la persona, ¿no? Donde surge el fortalecimiento de la capacidad reflexiva de uno mismo, ¿no? De uno mismo, y claro, de las construcciones que va a ser, de las construcciones que forman a un valor, ¿no? Un valor, cómo el individuo va a formar valores y cómo va a ser puentes de construcción para esos valores, ¿no? Para que se desarrollen más. Y claro, en este aspecto de la dimensión formativa, la filosofía se conecta directamente con la educación moral, la educación ciudadana, y claro, pasa a la dimensión práctica con la participación en debates sobre política, sobre cultura, diferentes resoluciones de problemas contextuales que tenga en su entorno, ¿no? Que tenga en su región, con este diálogo respetuoso, con estas herramientas que brinda la filosofía, ¿no? Primero de ser reflexivo y crítico al inicio, y claro, evaluarse constantemente, ¿no? Y surge luego la formación, la dimensión formativa, ¿no? De construir valores propios, de autoconocimiento de uno mismo, de evaluar la validez de los discursos, también de examinar ideas preconcebidas, analizar supuestos, detectar dogmas o manipulaciones, y claro, surge ahí un diálogo respetuoso del filósofo con diferentes
aspectos de la sociedad, ¿no? Diferentes estadios de participación ciudadana. Y evidentemente la filosofía cumple esta función, pero cumple la función también de una filosofía pública, ¿no? En la vía pública, donde ya no hablamos en esta vía política, sino que en la vía pública también cumple esta función de reflexionar en la construcción de un bien común, ¿no? Y claro, también podemos hablar de 3 niveles, ¿no? La ética y política, evidentemente, la dimensión democrática, deliberativa, donde respetar, hacer un diálogo multicultural, que en sociedades que tienen muchas identidades, y favorecer este diálogo razonado, con el respeto de opiniones diversas, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? Porque ya hablamos en el anterior episodio de cómo esa diversidad cultural muchas veces se convierte en un impedimento para el desarrollo de una unificación en el rumbo de un país. Sin embargo, el promover el pensamiento crítico y al promover la argumentación fortalece una deliberación ciudadana que evita que los discursos se reduzcan a un tipo de imposición, un tipo de reducción, sino que se desarrollen de forma mucho más extensa y podamos entender todos los matices de la pluriculturalidad para llevarla a un bien común, ¿no? Y esta dimensión transformativa también, o transformadora, ¿no? De la reflexión filosófica en la esfera pública impulsa procesos de cambio social, porque señala injusticias, visibiliza problemas estructurales como la corrupción, como diferentes, la burocracia mal hecha, el Estado que evidentemente tiene este tipo de, iba a decir, paternalismo estatal, pero no sería correcto, ¿no? El término correcto es uso inadecuado del aparato del Estado, ¿no? Y claro, ahí también se promueven alternativas más humanas para la resolución de estas, alternativas más sostenibles, como la participación ciudadana y también la deliberación con inteligencia artificial, ¿no? Porque ahí va a haber un debate acá, ¿no? La inteligencia artificial en este ámbito administrativo, ¿no? Puede administrar bienes más eficientemente que los seres humanos. Y claro, muchos van a decir que eso es relativo, ¿no? Porque hay imprevistos, hay espontaneidades, ¿no? Que el humano tiene la capacidad de resolver. Sin embargo, podemos ver que podríamos ahorrar mucho dinero en el sueldo de los administrativos, ¿no? Pero quitaríamos trabajo a los administrativos también. Entonces, ¿qué harían ellos, no? Y claro, hay un debate muy interesante que la filosofía no se va a escapar de esto, ¿no? Porque en el futuro, evidentemente, como es incierto, podemos reflexionar sobre cómo solucionamos este problema, ¿no? Como, bueno, incluso este problema ya está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Donde las empresas prefieren máquinas que a personal humano. Evidentemente, esto es un problema filosófico que tenemos que resolver. Este es un problema que debemos nosotros reflexionar, ¿no? Reflexionar y dar una solución, sea ética, sea política o sea ideológica, para cambiar o para señalar injusticias, ¿no? Para detectar injusticias. Y claro, en este sentido la filosofía no pertenece solo a aulas o a la parte académica, sino que se convierte en una práctica viva, ¿no? Una práctica viva que orienta a la colectividad, ¿no? Y claro, promueve una acción, y claro, su presencia en la vida pública garantiza una sociedad mucho más justa, mucho más consciente, mucho más dialogante, comprometida con los valores, y eso es lo que busca la filosofía, ¿no? Y nada,
vemos cómo la filosofía se convierte en esta piedra angular para el funcionamiento correcto de una sociedad, ¿no? Y cuando no existe filosofía, evidentemente ocurren diferentes desvaríos políticos o desvaríos sociales también. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Marco Antonio y nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar de la filosofía en la educación, o también de la filosofía en la cultura popular. Hoy hablamos un poco de la filosofía en la educación, pero no hablamos de los enfoques filosóficos en la enseñanza. Hablamos un poco también, ¿no?, de las escuelas, y no profundizamos también mucho, reflexionamos más bien, y también hablamos de la importancia de la filosofía en la educación, ¿no? Y entonces posiblemente mañana vamos a hablar de la filosofía y la cultura popular, que es muy interesante, va a ser muy interesante. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, bendiciones, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.